Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por cuidarnos durante la noche, Señor, por permitirnos estar vivos, Señor, por permitirnos respirar, Señor, por traernos esta palabra, Señor, por permitirnos servirte a los que están sirviéndote, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, así como llega al mío, Señor. Te pido que esta palabra sea solamente tuya, que no me dejes hablar más de lo demás, Señor, sino solamente lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Pongo esto en tus manos preciosas, en tus manos que nos moldean, en tus manos que nos cuidan, que nos guían. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Vamos a empezar. Marcos 8, 22 al 24. La palabra del Señor dice así. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo a los hombres como árboles. ¿Imaginan el susto que tuvo que haberse llevado al ver algo que no tenía sentido, que no tenía lógica? ¿Se imaginan el susto que nos llevaríamos nosotros si de la nada viéramos a los hombres caminar como árboles? ¿Se imaginan el susto que nos llevaríamos? Quedaríamos confundidos, ¿verdad? Y de alguna manera le diríamos a Jesús lo que este ciego le quiso decir. Sí veo, pero algo está mal en lo que estoy viendo. Es por eso que Jesús hizo esto en el siguiente versículo, el 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. ¿Se imaginan la alegría que habrá sentido ese hombre al poder ver claramente? ¿Se imaginan la alegría que habrá sentido saber que podía ver así como nosotros vemos, que vemos las cosas como son, como tienen que ser, como estamos acostumbradas a verlas claramente? Sin embargo, me pregunto, ¿qué tan claramente vemos en realidad? Cuando sabemos que nuestros ojos no tienen la capacidad de verlo todo. ¿Qué tan claramente podemos ver en realidad cuando sabemos de que hay cosas que existen y que no podemos ver? Y no por eso no dejan de ser o de existir. Como por ejemplo, el otro día estaba leyendo acerca del interesante mundo de los microbios, ¿verdad? El documental daba a conocer el primer museo en el mundo diseñado para exhibir toda clase de microorganismos, todo con la intención de que el público pudiera conocer un poco más, pudiera aprender un poco más de aquello que no puede ver. Algo bueno, ¿verdad? Lo malo es que los microbios no son los únicos invisibles en este mundo. Hay otras cosas invisibles, hay otras cosas que no podemos ver y que quizás nunca quisiéramos ver, porque eso significaría pues tener que lidiar con ellas, tener que entenderlas. Es por eso pues que el ciego le dijo a Jesús lo que veía, pero no le preguntó por qué lo veía de esa manera. Y es por eso que Jesús termina restaurando su vista de otra manera. Él no le preguntó a Jesús por qué veía eso, porque Jesús no se equivocó. Si él vio eso es por algo, ¿verdad? Quizás de alguna manera le quiso decir cómo es él el que nos ve a nosotros, quizás le quiso mencionar cómo nos ve él a veces o cómo él nos compara a veces, así como lo vemos en este versículo.
Si lo leemos, en Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Así, entonces en sí la parte de que los hombres sean como árboles no debería ser tan difícil de entender. Salmos 92, del 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Entonces eso nos dice que Dios no se equivocó al restaurar la vista del hombre. Él más bien nos estaba dando una lección, nos estaba diciendo de que ver claramente no significa ver totalmente. Nosotros podemos ver claramente lo que hay dentro de una habitación, pero eso no significa que estamos viendo en realidad todo lo que hay dentro de esa habitación. Y esa limitación que tienen nuestros ojos pueden causarnos muchos problemas, porque nos acostumbramos a vivir con lo que vemos, nos conformamos con esa poca información que tenemos y basamos nuestras vidas en esa realidad. Y vivimos bien, crecemos, comenzamos a estudiar, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, nietos, logramos cosas hasta que llega un momento en nuestras vidas, un momento que nos preguntamos, nos cuestionamos todo eso que vemos y nos preguntamos, ¿será que hay algo más? Y la respuesta siempre será la misma, sí hay algo más. Es por eso que Salomón, después de haber vivido toda su vida en esa riqueza, en todo lo que tenía, terminaba diciendo esto. Vayamos a Eclesiastés y veamos qué es lo que él decía. Eclesiastés 2, del 10 al 11. Eclesiastés 2, del 10 al 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad y sin provecho. De alguna manera nos estaba diciendo que toda su vida había sido una falsedad, una vaciedad. ¿Y se imaginan lo difícil que es decir algo así? Haber creído toda su vida que vivía una realidad y al final darse cuenta que vivía una ilusión que no lo iba a llevar a ninguna parte. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos personas así? O mejor aún, ¿cuántos de nosotros vivimos así, en una ilusión? Algo difícil de responder, porque el que está viviendo una ilusión muchas veces no sabe que está ahí, no se ha dado cuenta que está ahí, está convencido que vive una realidad y eso tiene consecuencias. Vayamos a Jonás 2:8. Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Se imaginan? Abandonar la misericordia tiene consecuencias. Job 15:31 dice: no confíe el iluso en la vanidad,
porque ella será su recompensa. Obvio que no queremos recibir recompensas así, ¿verdad? No queremos ser personas ilusas que viven engañadas por sus ojos. No queremos ser personas que viven una ilusión y peor aún que mueren en una ilusión. No queremos eso, ¿verdad? Así que es importante que aprendamos un poco más de esto. Es importante, sobre todo, que aprendamos a salir de una ilusión, si es que estamos en ella. Es por eso que el título de la prédica de hoy es La ilusión. La ilusión. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos viviendo una ilusión? Bueno, para eso vayamos a 2 de Corintios, porque nos da la respuesta, 2 de Corintios 4, 18. Segunda de Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Queremos saber si estamos viviendo una ilusión? Eso dependerá de nuestros ojos. ¿Estamos viendo solamente lo fácil, lo que se ve, lo que sabemos que es temporal, que no durará? Porque si es así, lo más probable es que estemos viviendo una ilusión. ¿Queremos salir de ahí? Entonces tenemos que enfocar nuestros ojos en las cosas que no se ven. Porque es ahí donde está lo que de verdad vale la pena vivir. Es ahí donde está lo que va a durar, lo eterno, lo que es verdadero. La pregunta es, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que nuestros ojos físicos vean algo invisible? Algo que no se puede ver. ¿Cómo lograr algo así cuando incluso las cosas visibles las pasamos por alto? El otro día me acordaba cuando me transferí de una farmacia a otra. Yo trabajaba en Charlotte y me transferí a Concord por cuestiones de horario. Y me acuerdo que me gustaba mucho ir a mi trabajo porque en el camino había un momento donde yo alcanzaba a ver un paisaje muy lindo, un paisaje que yo veía todos los días. Sin embargo, 5 años después de pasar por el mismo lugar todos los días, el paisaje desapareció. El otro día que pasaba por ahí, me pregunté, ¿dónde está el paisaje que solía ver? Obviamente el paisaje estaba ahí, pero era yo que había dejado de verlo. De alguna manera me acostumbré a verlo, me aburrí de verlo. Pasé por alto algo que veía antes y que ya no lo veía ahora. Entonces, por eso, al leer este versículo me preguntaba, ¿cómo vamos a ver lo invisible cuando incluso las cosas que son visibles las pasamos por alto, las ignoramos? ¿Cómo vamos a evitar vivir una ilusión? Lo bueno es que la Biblia no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo. Y es por eso que nos da 3 puntos. 3 puntos que nos van a ayudar a ver lo invisible con nuestros ojos. 3 puntos que nos van a ayudar a salir de cualquier tipo de ilusión y nos vayan a llevar pues a la realidad que estamos buscando. Así que veamos cuál es el primer punto. No pasar por alto lo que Dios hace por nosotros. No pasar por alto lo que Dios hace por nosotros. Y vayamos a Romanos 1:20. No pasar por alto lo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado de hacer milagros, ¿verdad? Dios no ha dejado de mostrarse, no ha dejado de ser quien es. Dios, el gran yo soy. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto esos milagros, esas bendiciones que recibimos todos los días de Él. ¿Por qué? Porque no las vemos. ¿Por qué? Porque estamos ignorando lo que Él está haciendo de alguna manera. No estamos viendo esas cosas, así mismo como pasamos por alto esas cosas que son simples, que son visibles, así mismo somos capaces de pasar esas cosas que son invisibles de Dios. Y es por eso que Él nos da este
hermoso versículo, ¿verdad? Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. No tienen excusa. El otro día hablaba con un estudiante de biología que está especializándose pues, en lo que es el ADN. Un muchacho de 24 años que cuando empezó a estudiar, Dios no era parte de su vida. ¿Por qué? Por su manera pues tan lógica de ver la vida, tan lógica pues que no cabía Dios ahí. A pesar de su manera de pensar, pues hablar con él es algo que yo disfruto mucho, pues porque él me habla pues de ciencia, me habla de sus investigaciones, de todo lo que está haciendo, y pues yo le hablo de Dios y de la Biblia. Y lo que disfruto en realidad es cuando terminamos de hablar, porque de alguna manera concordamos, nos damos cuenta que concordamos que lo que él está aprendiendo también está escrito aquí. Entonces, yo aprovecho para cuestionar su manera tan lógica de ver la vida, porque qué tan real puede ser su lógica cuando Dios no está en ella, ¿verdad? Lo bueno es que con el tiempo me he dado cuenta que cada vez pelea menos conmigo, cada vez niega menos a Dios. Y es porque de alguna manera lo puede ver en todo lo que aprende, lo puede ver en esas clases de genética, lo puede ver ahí en todo lo que está a su alrededor y ya no lo puede pasar por alto. El hacerlo significaría seguir viviendo una ilusión, la ilusión de creer que no necesita a Dios en su vida, la ilusión de creer que puede hacer planes en su vida sin Dios, de que puede poner los planes de Él sobre los planes de Dios. Así como lo quiso hacer esta mujer llamada Agar. Si me acompañan a Génesis, una mujer egipcia llamada Agar. Génesis 21, del 15 al 16. La historia nos cuenta que esta mujer recibió una gran promesa de Dios. La promesa de que iba a tener una gran descendencia, de que su descendencia iba a ser innumerable. Sin embargo, en el momento que se vio sola en el desierto con su hijo, se angustió mucho y decidió planear esto. Veamos qué fue lo que planeó. Del 15 al 16 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Cuál fue el plan de ella? Dejarlo morir, ¿verdad? Alejarse de él. Ella planeó alejarse del muchacho para no verlo morir. Y puso ese plan por encima de la promesa de Dios. Puso ese plan por encima de los planes de Dios, todo por no ver lo que en realidad había a su alrededor. Es por eso que Dios hizo esto. Veamos qué hizo Dios. Del 19 al 20 podemos leer. 19 al 20 dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sí. Él no hizo que la fuente de agua apareciera porque eso es algo que él ya había hecho, ¿verdad? De un principio. Él hizo que ella abriera sus ojos para que pudiera ver lo que estaba pasando por alto. ¿Se imaginan cuántos de nosotros, por culpa de la angustia, en el caso de ella, o en otros casos por culpa del desánimo, del orgullo, de la incredulidad,
por culpa de las distracciones de la vida, pasamos por alto lo que Dios pone a nuestro alcance. ¿No las vemos? Pasamos por alto esas cosas. ¿Cuántos de nosotros pasamos por alto lo que Dios hace por nosotros, por creer que no lo necesitamos en nuestras vidas? Por creer que nuestros planes pueden ir por encima de los planes de Dios. Hacer eso es vivir una ilusión que no nos llevará a ninguna parte. Es por eso que Dios nos pide que miremos bien. Es por eso que Romanos 1:20 nos pide que miremos bien lo que tenemos a nuestro alrededor. Y lo podemos leer otra vez. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Así que si queremos ver lo que no se ve, es importante que aprendamos a ver primero lo que sí podemos ver. Es importante que emprendamos a ver lo que sí podemos ver, porque Dios pone cosas a nuestro alrededor para bendecirnos, para ayudarnos, para sacarnos de cualquier problema. La pregunta es, ¿estamos viendo esas cosas? Recuerden que Él no solamente quiere que no pasemos por alto esas cosas, sino que también quiere que no pasemos por alto que Él está con nosotros y que estará siempre con nosotros. Amén. Ahora pasemos al segundo punto. Segundo punto dice, no pasar por alto lo que los demás hacen por nosotros. No pasar por alto lo que los demás hacen por nosotros. Y vayamos a 2 de Corintios 12:15. Y cuando digo no pasar por alto lo que los demás hacen por nosotros, me refiero a las cosas buenas, a las bendiciones, a esa ayuda incondicional que recibimos de los demás y que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque quizás a veces no podemos ver lo que hay detrás de lo que está pasando en esa persona. No podemos ver lo que hay detrás en realidad, que es el amor incondicional que esa persona siente por nosotros, un amor genuino, un amor que no busca lo suyo, un amor que no tiene temor de no ser correspondido. Me imagino cuántos de nosotros tenemos personas así en nuestras vidas, personas que quizás ignoramos, pasamos por alto, que no creemos que necesitamos. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos personas así? Yo creo que más de uno de nosotros, ¿verdad? Es por eso que no tenemos que ignorarlas, es por eso que no tenemos que hacer lo que este grupo de personas hicieron con Pablo. Vamos a leer el versículo. 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahí vemos a ese grupo de personas que amaba menos, ¿verdad? A pesar del amor que sentía Pablo. ¿Por qué? Porque el concepto que estas personas tenían del amor era muy diferente al que Pablo ofrecía, ¿verdad? Aceptar eso era pues aceptar lo mucho que se habían equivocado y lo mucho que tenían que cambiar. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. No todo el mundo está dispuesto a cambiar. A aceptar que tiene en esta vida un propósito. Porque así como Dios utiliza a estas personas y derrama su amor en estas personas para nosotros, pues Dios también hará lo mismo con nosotros para que podamos bendecir y ayudar a los demás. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, ¿a qué los animo? A que si queremos vivir una realidad, que la aceptemos. A que si queremos seguir viviendo una ilusión, pues que nos demos cuenta que
esa ilusión no nos va a llevar a ninguna parte y que algún día tendremos que despertar de esa ilusión. Amén. Y esto nos lleva de alguna manera al tercer punto. Y es no pasar por alto lo que nosotros podemos hacer por los demás. No pasar por alto lo que nosotros podemos hacer por los demás. Y nos vamos a Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5. El otro día me acordaba de una biografía que estaba leyendo de un señor llamado Richard Dawkins, un científico llamado Richard Dawkins, un hombre muy inteligente, un hombre muy importante, que ha leído muchos libros, ¿verdad? Y entre ellos pues está la Biblia. Y mientras leía esta biografía, me preguntaba cómo puede ser posible que este hombre considere que la Biblia es un libro más. ¿Cómo es posible que este hombre haya tenido la verdad delante de sus ojos y no la haya podido pues entender? Y que esa falta de entendimiento lo haya llevado a escribir su propio libro, un libro que él llamó El delirio de Dios, dando a entender de que Dios era una ilusión. Un libro que recibió muchos elogios, que lo hizo recibir muchos premios, que lo hizo muy importante. Y cuando murió este hombre, murió creyendo de que había hecho algo bueno por el mundo. Murió creyendo que había hecho algo bueno por los demás. Pero me pregunto, ¿qué tanto podemos hacer de bien? ¿Qué tan buenas pueden ser nuestras obras sin Dios? ¿Qué tan bueno podemos hacer? ¿Qué tanto podemos dar cuando estamos vacíos del único que los puede ayudar, de Dios? Es por eso que este versículo dice esto. Juan 15, del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él nada podemos hacer. A veces es fácil recibir de Dios, es fácil recibir de los demás, pero cuando se trata de dar, lo queremos hacer a nuestra manera y no es así. Se hace de la manera que Dios nos los ha pedido. Sin duda, este científico vivió una de las peores ilusiones que alguien puede vivir. La ilusión de creer que Dios no era real, ¿verdad? Vayamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No pasemos por alto lo que podemos hacer por los demás, porque sin duda hay cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Ignorar eso es ignorar nuestro propósito, lo que tenemos que hacer en esta tierra, lo que estamos supuestos a hacer. Ignorar eso es querer seguir viviendo en una ilusión de la cual vamos a despertar. Así como le pasó a este hombre rico en la historia de Lázaro y el rico, ¿la recuerdan? Un hombre que vivió toda su vida como él quiso, pero el día que murió abrió sus ojos a la triste realidad que le esperaba toda una eternidad. Ahí fue cuando se dio cuenta que pudo haber hecho mucho con todo eso que tenía, pero no hizo nada, ¿verdad? En el caso de nosotros quizás no tenemos toda esa riqueza, todo eso que tenía este hombre rico, pero tenemos algo mucho más valioso, tenemos algo mucho más
importante. Veamos qué es. Vayamos a Juan 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros. Él es el único que puede llenar nuestras vidas. Él es el único que puede guiarnos, transformarnos, llevarnos, sacarnos de una ilusión y llevarnos a la realidad en segundos. Él es el único que puede convencernos de pecado y llevarnos a toda verdad. La pregunta es, ¿estamos dejando que Dios haga eso con nosotros? Porque ¿de qué nos sirve lograr ver con nuestros ojos lo invisible si no lo entendemos? Si no vamos a dejar que Dios nos explique lo que estamos viendo. No olvidemos que Él es el único que puede abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, así como lo hizo con Agar, así como lo hizo con Pablo, con muchos hombres de la Biblia, así como lo hizo con Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Un hombre lleno del Espíritu Santo, que pudo ver, no solamente pudo ver lo invisible, sino que también pudo ver y pudo entender lo que estaba viendo. Y pudo entender de que el momento que estaba pasando no se podía comparar. Ese momento difícil que estaba pasando al final de su vida no se podía comparar con lo que le esperaba en el futuro. Leamos de él, y esto va a ser el último versículo. Vayamos a Hechos 7, del 54 al 60, y nos ponemos de pie. Hechos 7, del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Con sus ojos físicos pudo ver algo invisible. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y lo podemos dejar ahí. Ahí vemos a Esteban, ¿verdad? Y vemos también a los judíos. Me pregunto cuál de ellos somos. Hermanos, pongámonos de pie. Con tu luz